Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de corriente alterna y ver algunos ejemplos de circuitos útiles. Bueno, un breve repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior, que arrancamos viendo el circuito RLC serie, en este caso cambiando la fuente de corriente continua como teníamos antes, la fuente de voltaje fijo por una fuente de voltaje variable en forma sinusoidal, con alguna frecuencia, omega. La ecuación del circuito es esta que está aquí en esta carilla. Obteníamos una ecuación diferencial, podía ser en términos de la carga o en términos de la corriente, y habíamos dicho que nos íbamos a concentrar ahora no tanto en la parte transitoria, que sabemos que siempre existe una parte que evoluciona en un tiempo más o menos corto. Ese tiempo depende del tipo de circuito, es un tiempo característico que tiene que ver con los elementos que hay en el circuito. Y después la solución, en el caso de fuente fija, llegaba a un estacionario; en el caso de fuente variable, uno no podía encontrar una solución que fuese constante, y entonces la idea era proponer una solución que también varía en forma sinusoidal, con la misma frecuencia con la que varía el forzante, o sea, la fuente de FEM variable, y con alguna fase que podía ser distinta y una amplitud también que podía ser diferente, y había que obtener. O sea que las incógnitas del problema pasaban a ser la amplitud de la oscilación de la corriente resultante y la fase o el desfasaje que tenía respecto a la fase de la fuente. Que normalmente la fase de la fuente uno la toma como la fase de referencia o fase cero. Entonces, bueno, una cosa que vimos es que en este caso convenía trabajar con los números complejos, las funciones complejas, en particular las exponenciales complejas que ustedes conocen de alguna de las matemáticas, que tienen la ventaja que sus derivadas respecto al tiempo es bajar la constante que multiplica el tiempo por la misma función. Y después eso, entonces en la ecuación diferencial, todas las derivadas temporales se convierten en una constante por la misma función, la función aparece de los dos lados, se cancela, y lo que resulta ser una ecuación algebraica. Para las amplitudes, y bueno, también aparecen las fases en esas ecuaciones. Entonces uno proponía que la FEM la escribía como la parte real de una función compleja, que era su amplitud real por la exponencial dependiente del tiempo más una fase. Separaba la parte de la fase y armaba con eso un número complejo, que es la tensión, lo que se llama la tensión compleja, que es la amplitud por E elevado a un número imaginario J, que es el que usamos, la notación que usamos en esta materia, por la fase. Y bueno, esa era la forma en que uno escribía la FEM. Si quería recuperar la FEM dependiente del tiempo, lo que había que hacer es multiplicar por la exponencial E a el número imaginario J por omega t, y volver a tomar la parte real para sacar lo que uno obtenía era la expresión que tenía antes, ¿no? Del coseno omega t más una fase. Ese exponencial de J e a la J omega t dijimos que se llama fasor, es un vectorcito en el plano complejo que va girando a medida que avanza el tiempo, de módulo 1. Y las funciones de respuesta, con esto nos referimos a tanto la carga como la corriente o como algún voltaje, en diferencia de potencial entre un par de puntos, también son funciones complejas, las podemos escribir de esa forma. La carga, por ejemplo, como la parte real de una amplitud U sub 0 por la exponencial de la parte dependiente temporal más la fase,
armamos también una carga, o una carga así compleja, una función compleja que sea la amplitud por E a la fase, y la corriente, que es la derivada de la carga, hacemos lo mismo. Están ambas relacionadas estas amplitudes por el hecho de que justamente una es la derivada temporal de la otra, y esa es la relación que hay entre ellas. Bueno, si uno entonces volvía a la ecuación diferencial y reemplazaba por esas funciones complejas de ese procedimiento, resultaba esta ecuación haciendo las derivadas temporales. Aquí ya directamente hice las derivadas temporales, y como había dicho, la parte de la función, o sea, la parte temporal que aparece en todos lados como factor común, se puede cancelar, y nos queda una ecuación en cosas en donde no aparece el tiempo. O sea, uno elimina el tiempo con esta técnica de la ecuación diferencial, y lo que le queda es una ecuación algebraica del mismo estilo que las ecuaciones que quedaban en los circuitos de corriente continua, pero, digamos, con la cuestión adicional de que se trata de ecuaciones en números complejos, de los cuales uno podría resolverlas utilizando que la parte real sea igual a la parte real, la parte imaginaria sea igual a la parte imaginaria, o obtenerlas directamente en términos de funciones complejas o números complejos. La ecuación entonces se podía agrupar o compactar de esta forma. Lo que nos quedaba era que la amplitud compleja de la FEM era igual a una constante, un número complejo que tenía que ver con los elementos del circuito, por la corriente compleja. Toda esa constante que aparecía adelante la llamamos Z, y es lo que se llama la impedancia del circuito. En este caso es la impedancia de este circuito que estamos usando como ejemplo, que es el circuito RLC. Bien, lo que uno entonces decía era que esa FEM compleja es la impedancia por la corriente compleja también, y eso lo interpretamos como una versión de la ley de Ohm, pero en amplitudes complejas, donde la Z juega el papel que tenía la resistencia en los circuitos de corriente continua que habíamos visto antes. En este caso, esa Z, para este circuito de RLC, de las cuentas que obtuvimos antes, vimos que estaba formada por la resistencia, más una parte imaginaria que tiene que ver con la inductancia, y otra parte imaginaria que tiene que ver con el capacitor. Entonces uno podía pensar que esa impedancia era la suma de tres impedancias de cada uno de los elementos, y decir que la impedancia de la resistencia es directamente la resistencia, la impedancia de la inductancia es J omega L, y la impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C, que usando el hecho de que J al cuadrado da menos 1, se puede escribir también como menos J sobre omega C, para que a uno le quede el J en la parte imaginaria arriba, ¿no? En general, la impedancia entonces va a ser es un número complejo, y por lo tanto se puede escribir como su módulo por una fase, por la exponencial de la fase. En el caso de la resistencia, esa fase es 0, porque la resistencia no tiene parte imaginaria, es decir, que el número complejo es directamente real. Su módulo es esa resistencia real, y la fase es 0. En el caso de la impedancia, que sí tiene parte imaginaria, es puramente imaginaria, es omega L por J. Eso lo puedo escribir como omega L por E a la J pi sobre 2, ¿no? Recordando que E a la J pi sobre 2 sería coseno de pi sobre 2 más J por el seno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, o sea que da J eso. Y entonces el módulo de este número complejo es la parte esta que tiene que ver con omega por L, y su fase es pi sobre 2. Y lo mismo para el capacitor, que es 1 sobre J omega C, o menos J sobre omega C, es lo mismo, pero la exponencial es a la menos J pi sobre 2. El módulo va a ser 1 sobre omega C, la fase va a ser menos pi sobre 2. O sea que tanto la impedancia de la inductancia como la impedancia del capacitor, lo que ocasionan cuando uno multiplica la corriente por ellos, es producir un desfasaje respecto a
la FEM que uno les está forzando. ¿Sí? Eso es lo que está dicho en esta otra página. Si uno hace como la ley de Ohm en cada uno de los tramos de esos elementos, y despeja la corriente de allí, en el caso de que el elemento fuese únicamente una resistencia, eso nos da la ley conocida de que la corriente, el módulo de la corriente es el módulo de la FEM dividido la resistencia, y la fase no hay ningún desfasaje, o sea que esto no introduce ningún desfasaje respecto a la FEM, una resistencia. Mientras que una inductancia, de la ley esta que acabamos de obtener, uno saca que la amplitud de la corriente va a estar regulada por el valor que tenga omega L, o sea, tanto por el valor de la inductancia como por el valor de la frecuencia con la que uno está tratando de forzar. Y la fase, acá sí hay un desfasaje en pi sobre 2. Es entendible, digamos, que la inductancia ocasione tanto un desfasaje como una dependencia de la amplitud de la corriente con la frecuencia, porque la inductancia, recordemos que el efecto que tiene, sale de la ley de Faraday, que nos dice que la FEM inducida tiene que ver con la variación de flujo y de campo magnético, y a su vez la variación de flujo de campo magnético tiene que ver con la variación temporal de la corriente. Quiere decir que si la corriente está variando en el tiempo, y es en respuesta a la FEM que yo le estoy aplicando, es entendible que si la FEM que yo le estoy aplicando varía muy rápidamente, o sea, tiene una frecuencia muy grande, la inductancia va a recibir una corriente que varía muy rápidamente y por lo tanto va a ser una FEM muy grande también, o sea, se va a oponer fuertemente, además porque sabemos que la FEM inducida siempre tiende a oponerse a los cambios que uno le quiere hacer. Entonces, si la frecuencia de la FEM que yo fuerzo es muy grande, la FEM que induzco va a responder resistiéndose fuertemente a eso, y eso se ve en esta presión de acá, ¿no? La frecuencia aparece abajo, o sea que la corriente va a ser baja. Y además hay como un tiempo de respuesta y un delay, por el hecho de que esa FEM inducida tiene que ver con la variación de la corriente, y eso introduce ese desfasaje. Bueno, y con el capacitor uno aplica la misma matemática. Allí lo que se obtiene es que la corriente es proporcional a la frecuencia, la amplitud de esa corriente, y también introduce un desfasaje. Bueno, esto también tiene que ver con la respuesta de un capacitor a un circuito, cosa que también estuvimos viendo en la parte de transitorios, que el capacitor lo que hace es cargarse o descargarse, y cuando se carga completamente ya no quiere recibir más corriente, y entonces a partir de allí es como si fuese un circuito abierto. Entonces, en ese caso, que son los casos de corriente continua, corresponden a frecuencias muy bajas. Entonces el capacitor va a responder a frecuencias muy bajas, como si fuese una resistencia muy grande también, y entonces va a tratar de frenar todo intento de corriente cuando la frecuencia sea muy baja. Bueno, esta idea de que entonces la inductancia y el capacitor tienen propiedades, se podría decir que opuestas. La inductancia reacciona, digamos, resistiéndose a las frecuencias altas, mientras que el capacitor reacciona resistiéndose a las frecuencias bajas. Entonces, esta idea la vamos a después poner en la práctica en unos circuitos de corriente alterna que se llaman filtros, que justamente sirven para seleccionar qué frecuencias uno quiere quedarse o cuál quiere dejar pasar y cuál no. Bien. Bueno, después otra cosa que vimos, todo esto era repaso en realidad, y para darle una unidad a esta clase de toda de corriente alterna, lo estaba retomando, quizás un poco más rápido que lo di la vez pasada. Bueno, otra cosa que habíamos visto eran algunos nombres que tenían, que aparecían, o jerga que aparece en estos circuitos de corriente alterna. Normalmente entonces lo que uno ve es que la impedancia, como se vio en esta página de aquí, es una
función de la frecuencia, o sea, depende de la frecuencia en general, y siendo un número complejo, uno lo puede escribir como una parte real más una parte imaginaria. La parte real se le da el nombre de resistencia, y la parte imaginaria se usa la letra X normalmente y se lo llama reactancia. La inversa de la impedancia tiene otro nombre, se llama admitancia, y también es un número complejo, y también puede tener parte real y parte imaginaria, y tiene estos nombres que ya no lo voy a seguir agregando porque es solamente jerga. Bueno, con las impedancias, por la misma forma que tiene la ley de voltaje o tensión compleja igual a impedancia por corriente compleja, digamos, aplicando esa ley en distintos tramos del circuito, uno puede obtener leyes similares a las que tenía para las resistencias, y por lo tanto la impedancia serie va a ser, en un tramo donde haya varios elementos en serie, va a ser la suma de las impedancias en cada uno de esos tramos. Si uno está en una situación en donde tiene elementos en paralelo, la impedancia en paralelo, la 1 sobre la inversa de esa, va a ser la suma de las inversas de las impedancias en cada una de esas ramas, como ocurría también con las resistencias. Y esto es una, digamos, sale de la técnica que uno utilizó y cómo reemplazó la dependencia temporal con estas exponenciales complejas, y de obtener este resultado de que la tensión compleja es la corriente por la impedancia. Esto, obtenido en un circuito, cuando uno lo recorre, se transforma en una ley equivalente a la ley de Kirchhoff en circuitos de corriente continua, donde, como dije, las resistencias juegan, donde las impedancias, perdón, juegan el rol que tenían las resistencias. Esto, digamos, no quiere decir que en un circuito de corriente alterna valga la ley de Kirchhoff, sino lo que significa que se obtiene un resultado equivalente para los números complejos con los que uno utilizó la técnica de reemplazar las funciones que aparecían en el circuito en corriente alterna. Las leyes que rigen el circuito de corriente alterna son combinaciones de leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de Faraday, o con ley de Ohm, en algún tramo, la ley de Ohm conocida de corriente por resistencia, pero no hay que olvidarse que aquí en estos circuitos, al haber corrientes variables, la ley que se aplica es la ley de Faraday, pero eso está tenido en cuenta acá, ¿no? Está tenido en cuenta en la aparición de la FEM inducida y el reemplazo de esa FEM inducida por el término menos L por DIA de T. O sea, ese menos L por DIA de T de alguna forma está metido en esta cuenta. Pero una vez que uno obtuvo eso, lo que lo mira desde el punto de vista matemático es que tiene un sistema algebraico, y que si quiere obtener las corrientes complejas, tiene que resolver ese sistema, que es un sistema lineal, y lo resuelve con las mismas técnicas que conocía antes, el método de Maya, por ejemplo, y saca así las corrientes complejas. Después, si quiero retomar y decir, bueno, cuáles son las corrientes reales, que van a depender del tiempo, lo que tengo que hacer es multiplicar por la exponencial dependiente del tiempo, voy a la J omega t en cada una de las corrientes de rama que tenga, y tomar la parte real. Bien, bueno, hasta aquí entonces lo que vimos la clase pasada. Entonces ahora sigamos con cosas nuevas. Bueno, ustedes, digamos, como ejemplos de resolución de circuitos de corriente alterna, van a ver en los ejercicios, se van a encontrar con varios, así que eso lo dejo para allí. Pero veamos un poco más de teoría que puede aparecer en los ejercicios y que van a necesitar. Bueno, más cosas de nombres y jerga. Y bueno, cosas que tienen algún sentido físico, ¿no? Bueno, una cuestión que aparece en estos circuitos donde hay una cantidad periódica variable, en este caso esa cantidad periódica está variando en el tiempo como un coseno, eso puede ser
una FEM que yo pongo, o una corriente que obtengo, pero son todas cosas que varían en el tiempo con un coseno o un seno. Acá me pregunta Joaquín, antes de seguir, ¿por qué multiplicábamos por E a la J omega T? No, eso es lo que yo propuse, porque dije, si la FEM es de esta forma, es un coseno de omega T, eso lo puedo escribir como la parte real de epsilon 0 por E a la J omega T. Y al reemplazar eso en las ecuaciones diferenciales, como las ecuaciones diferenciales son lineales siempre, las que uno obtiene en estos sistemas, de reemplazar esa función exponencial compleja en una ecuación diferencial, lo que me va a quedar es que la parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte imaginaria. Me quedo con la parte real nada más, que es la que me interesa, porque es la que corresponde al forzado que yo estoy haciendo. Pero me conviene, o sea, estoy como resolviendo quizás de más cuando multiplico por E a la J omega T, pero me conviene porque después derivar en E a la J omega T lo que me hace es dar el factor que está delante del tiempo, multiplicado por la misma función, y después esa función la puedo eliminar de todas las ecuaciones. O sea, si yo propongo que en todas partes las funciones temporales dependen de la misma forma, la parte de esa temporal después la voy a poder eliminar. Podría hacer todo trabajando con coseno de omega t, lo que va a quedar después son cosas trigonométricas, en donde un lado tengo cosenos, senos, y tengo que empezar a usar identidades trigonométricas para obtener las cosas. Se puede hacer de esa forma, pero es más fácil y más práctico hacerlo con estas exponenciales complejas. Igual ahora vamos a ver algo donde alguna identidad trigonométrica conviene hacer. Eso es porque la cantidad que vamos a calcular ahora necesitamos un poco la parte de la dependencia temporal real que tiene la función, y entonces no nos va a quedar otra que usar alguna identidad trigonométrica. Bien, entonces decía, si tengo cualquier parte del circuito, o por ejemplo la FEM, que es la que me dan, que tiene esta dependencia temporal, una cosa que puedo preguntarme es cuál es el valor medio de esta cantidad en el tiempo, digamos, para dar un solo número, ¿no? Porque esta función, al ser una función, si yo la quiero describir, tengo que dar infinitos valores, su valor a cada instante, que sabemos que es una función que oscila en el tiempo. Pero si yo quiero caracterizarla con algún otro número solo, una cosa que puedo hacer es, bueno, tomar el valor medio de la función. Bien, ¿el valor medio sobre qué? Bueno, el valor medio sobre algún periodo. Si lo tomo sobre un periodo de oscilación, que es donde la función, digamos, sampleó todos sus posibles valores en un periodo, la cuenta es esta que está aquí. Hacer el valor medio de esta función en el tiempo es integrarla en el tiempo a lo largo de un periodo. El periodo, si la función tiene una variación sinusoidal con una frecuencia omega, su periodo va a ser 2pi sobre omega, ¿sí? Para que esto se repita cada 2pi, como se repite el coseno cada 2pi. Entonces este es el periodo, 1 sobre el periodo es esto que está acá, ¿sí? Entonces el valor medio, que sería 1 sobre el periodo por la integral, está escrito de esta forma, con la omega directamente. Esta integral es fácil de hacer, es un seno dividido un omega, que o sea, sale de que la derivada de esto me va a saltar un omega adelante, evaluado entre 2pi sobre omega y 0, y resulta que cuando uno hace esa evaluación le da 0 menos 0, o sea 0. ¿No? O sea, no estoy diciendo otra cosa que el valor medio de una función sinusoidal o cosenoidal, si no le sumo ninguna constante acá, es 0. Entonces eso quizá como número que me caracteriza la función no sirve de mucho porque es 0, no me representa nada, ni la amplitud que tenga, ni su comportamiento en el tiempo. Entonces otro valor que uno puede definir para caracterizar mejor una función de este tipo es lo que se llama el valor eficaz, que es un nombre que viene de estadística. Estas son palabras que uno usa mucho en estadística. El valor eficaz es agarrar la función en el tiempo, restarle el valor medio,
elevar eso al cuadrado y después tomar raíz cuadrada. O sea, mirar una especie de, esto también aparece en teoría de errores, mirar una especie de cómo se dispersa la función respecto de su valor medio, la dispersión también se llama, o la desviación estándar, o cosas por el estilo. Son todas cantidades parientes entre sí. El valor eficaz en corriente alterna se define entonces de esta forma, que para funciones de este tipo, donde son cosenos, el valor medio vale 0, o sea que es directamente tomar el cuadrado de la función, promediar el cuadrado, que eso me va a dar una cantidad positiva, ahora seguro, porque es el cuadrado de algo, promediado me va a dar positivo, y después tomar raíz. O sea que la cuenta que tengo que hacer es esta integral que está acá, otra vez tengo que integrar esto durante un periodo de oscilación, y vuelve a aparecer el periodo acá, nada, todo eso hay que elevarlo al cuadrado y tomar la raíz cuadrada. El resultado de eso da, de esta integral, esta integral me salta un pi en algún lado que se cancela con este pi, o sea que me da un medio, epsilon al cuadrado, y después de tomar raíz me queda epsilon 0 sobre raíz de 2. Bien. No, me quedé tildado acá pensando si me faltaba un cuadrado, pero no, porque es el valor medio de epsilon al cuadrado. O sea, el valor medio de epsilon cuadrado, de la fema al cuadrado, es esto que está acá. Y el 1 sobre tau tiene que ver con tomar el valor medio de eso. Como decía, bueno, este valor eficaz tiene que ver con la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2. Este es el valor en realidad que cuando decimos que en nuestras casas hay 220 volts en la salida de los enchufes, lo que estamos hablando en realidad es del valor eficaz. O sea, la cantidad de estas 220 es el valor cuadrático medio de la dispersión de la fuente. ¿Sí? La fuente de corriente que viene en nuestra casa es de este tipo, es una fuente de corriente alterna, que varía con una cierta frecuencia, que en particular en los hogares es de 50 Hz, acá en Argentina, en otros países se usa 60. Esos 50 Hz es una frecuencia que uno utiliza normalmente la letra F. La frecuencia que aparece acá es 2pi por eso, 2pi por F, o sea que la frecuencia nominal que tienen en nuestras casas las fuentes de corriente alterna, de voltaje alterno, serían más o menos unos 300 Hz o algo por el estilo, o radianes por segundo, ¿no? Para usar unidades de frecuencia angular. Bueno, y este valor eficaz, entonces, si lo que decimos que es 220 volts, el valor eficaz, el valor del pico de tensión, de los picos que haya, que en esta fuente que va dando una cosa que se comporta en forma sinusoidal, es 220 por la raíz de 2. ¿Sí? Porque el valor pico es este epsilon 0, es la amplitud de la fuente, ¿no? Por lo tanto, en los hogares el valor pico es un poco más que los 220 volts, es 311. Esos son los picos entonces de tensión que tienen el voltaje que vienen a nuestras casas. Para el valor eficaz vamos a usar entonces la notación esta epsilon EF, y también podemos hablar de una I sub EF como una corriente eficaz, ¿no? Uno puede hacer lo mismo, esta misma cuenta, para la corriente, que también es algo que depende del tiempo en forma sinusoidal o cosenoidal, y calcularle el valor eficaz a la corriente. El valor medio de la corriente también va a dar 0. O sea, la corriente lo que difiere es en la amplitud y en la posible presencia de una fase, pero ni la amplitud ni la fase cambian el hecho de que su valor medio valga 0. ¿Sí? El valor medio de la corriente también va a valer 0, el valor eficaz va a tener que ver con va a ser la amplitud y 0 dividido la raíz de 2. Aquí Lucas pregunta, se perdió una cosa, ¿qué era el valor medio de E? Supongo que E es epsilon.
con la notación que estoy usando acá. Nada, es una cantidad que yo quiero definir. Digo, tengo una función que depende del tiempo, le calculo su valor medio. Lo quiero hacer, digamos, quiero agarrar y calcular el valor medio de esta cantidad. Si yo quiero tener toda la información completa de la función, es esta expresión que está acá y la grafico. Pero me puede interesar saber un número que caracterice esa función. Bueno, un número que la caracteriza es la amplitud, otro es la frecuencia, son los dos números importantes. Pero se me ocurrió mirar otro, que es el valor medio que tiene. Y lo que veo es que el valor medio de esto da 0, entonces como el valor medio me da 0, bueno, voy a caracterizarlo con otro número que es este valor eficaz. Que me da idea un poco de la dispersión de la función, a eso me refiero. Y como vemos claramente, eso tiene que ver con la amplitud, ¿no? O sea, la dispersión de una función cosenoidal es básicamente la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2. O sea, cómo se aparta la función en el tiempo respecto de su valor medio. Digo esto porque después uno a veces puede tener señales, no en los hogares, pero en los laboratorios, que no sean cosenos o senos, sino que sean ondas, hay ondas cuadradas, hay ondas triangulares, o otras formas periódicas de FEMS variables, ¿no? En particular, esas ondas cuadradas, que son como unos escaloncitos, se puede armar una fuente de onda cuadrada, tomando una fuente de onda sinusoidal y usando los circuitos de carga y descarga que ustedes vieron en los circuitos RC, que vimos tanto en la teórica como en la práctica. Bueno, con un circuito de esa forma se puede, lo que se llama, hacer esa rectificación o hacerlo cuadrada la onda que era sinusoidal. Pero nada, no sé si responde eso. ¿Por qué lo hice? Porque quise. No es que salió de alguna cosa consecuente de esto, ¿no? Se me ocurrió calcular el valor medio. Bien. Bueno, veamos un poco entonces ahora el tema de la potencia en los circuitos de corriente alterna, porque al fin y al cabo una cantidad que yo voy a necesitar, si lo aplico esto a situaciones hogareñas o tecnológicas, es cuánta energía se disipa en este tipo de circuitos cuando yo los estoy forzando con una FEM variable. Bien, bueno, en general una FEM entrega una potencia que tiene que ver con el producto de la corriente que circula por la FEM por el valor de la FEM. Y como acá las cosas dependen del tiempo, hablamos de una potencia instantánea. O sea, energía entregada por unidad de tiempo. Si la FEM varía en forma sinusoidal, o sea, es un coseno de omega t, y la corriente es la respuesta a esa FEM, que sabemos que también es un coseno de omega t, pero con un posible desfasaje, que lo voy a llamar phi, y una amplitud que va a depender de los elementos que tenga ese circuito, y sub 0, bueno, la cuenta de hacer la potencia va a salir de multiplicar estas dos funciones, o sea, la potencia instantánea es el producto del coseno de omega t por el coseno de omega t menos phi. Sí tengo que poner este desfasaje, phi, en la corriente, porque en principio estoy pensando en cualquier tipo de circuito donde tenga tanto resistencias como inductancias o capacitores, y sabemos que algunos de ellos, las inductancias y los capacitores, introducen desfasajes. Entonces, la corriente en principio puede estar desfasada de la FEM. O sea, no necesariamente van siempre en fase alineadas, cresta con cresta, valle con valle. Bueno, la cuenta entonces, para calcular esa potencia, es el producto de este. Acá puedo usar una identidad trigonométrica, eso es lo que había dicho antes que vamos a tener que hacer, que es una que dice que el coseno de un ángulo alfa por el coseno de un ángulo beta es la semisuma del coseno de la suma más el coseno de la resta. Aplicando eso aquí, lo que me queda es esto que está acá, ¿no? El coseno de la suma es 2 veces omega t menos phi, y el coseno de la resta es el coseno de phi. Y el 1 medio que está acá afuera porque es la semisuma.
Entonces la potencia en sí es una función que varía en el tiempo, también de forma sinusoidal, ahora con el doble de frecuencia con que varían la FEM y la corriente. Eso pasa siempre que uno tiene una multiplicación de dos funciones sinusoidales, la función resultante va a tener frecuencia que es el doble de cada una de ellas. Pero también tiene un término extra, que es este término que es constante. O sea, le agrega a este producto de dos funciones una parte que no depende del tiempo y que es fija. Cuando le calcule el valor medio a esta potencia, que me daría una idea de la potencia entregada media, en promedio, esta parte me va a dar 0 de nuevo, porque es una función que se repite periódicamente en el tiempo con una cierta frecuencia, y si yo la integro en un periodo, esto me va a dar 0. ¿Sí? Porque digamos, estas funciones trigonométricas, cuando uno las integra en un periodo, se van compensando la parte que tiene crestas con valles y el resultado total es 0. Pero esta parte no, porque está justamente no depende del tiempo, entonces lo que me queda es que el promedio de la potencia es esta constante que está acá, por la amplitud que tengo acá afuera, o sea, esto. Bueno, que esto se acostumbra a escribirlo de esta forma. Este epsilon 0 y 0 dividido 2, lo escribo como epsilon 0 raíz de 2 y 0 raíz de 2, ¿no? O sea, es como que escribí el 2 como el producto de sus dos raíces. Y cada una de estas, recuerdo que es justamente lo que acabo de ver, que es el valor eficaz de tanto la FEM como de la corriente. Entonces, en esta forma compacta puedo escribir la potencia como el producto de los valores eficaces por el coseno del desfasaje entre las dos señales. O sea que la potencia que esté disipada va a tener que ver, por un lado, con las amplitudes que están metidas acá, pero también con el desfasaje que tenga. Bien, y acá viene algo interesante. Si juntamos esto con lo que habíamos visto de la ley de Ohm para tensiones y corrientes complejas, que decía que la tensión compleja epsilon era la impedancia por la corriente compleja, esta igualdad significa que si yo tomo módulo en los dos lados de la ecuación, el módulo de esto me va a dar epsilon 0, el módulo de esto es el módulo de z, lo dejo así expresado, y el módulo de i es i 0, es la amplitud de la corriente. Y eso me dice que los valores eficaces también están relacionados a través de este módulo de z. ¿Por qué? Porque el valor eficaz es simplemente dividir esto por raíz de 2, el valor eficaz acá es dividir por raíz de 2, y entonces me queda la igualdad esta para los valores eficaces. Y por otro lado, la impedancia, acá dijimos en algún momento que como es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria, que es lo que se llama la reactancia, y a la vez, al ser un número complejo, siempre lo puedo escribir como su módulo por la exponencial de su fase. Al escribirlo de esta forma, me doy cuenta que este número complejo, el coseno de la fase, es la parte real dividido el módulo. ¿Sí? O si quieren, hay varias formas de darse cuenta de esto. Una es haciendo un dibujo en el plano complejo, otra es escribiendo e a la j phi como coseno de phi más j seno de phi. Y de igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, uno saca que el coseno de phi es r sobre el módulo de z, también saca que el seno de phi es x sobre el módulo de z. Pero bueno, me alcanza con esta parte, con que el coseno de phi sea r sobre el módulo de z, y ahora entonces eso lo voy a reemplazar en esta expresión que había obtenido para la potencia media disipada, que dijimos que era el valor eficaz, o la corriente eficaz, por el coseno de phi, y entonces uso, primero que el valor eficaz de la FEM, con esta expresión que tengo acá, es el módulo de z por i eficaz. O sea que me queda el módulo de z con el i eficaz al cuadrado, y el coseno de phi lo escribo como r sobre el módulo de z. Se me cancelan los módulos de z,
Y lo que me queda es que la potencia disipada es la corriente eficaz al cuadrado por R. Así que es una ley análoga a la ley de Joule que veíamos en circuitos de corriente continua para la potencia a secas, porque así la potencia no dependía del tiempo, era un número que me decía cuánta potencia disipaba una vez que tenía una corriente ya establecida y constante. Bueno, acá en estos circuitos de corriente variable vemos que esa ley se cumple para el valor medio de la potencia, y donde en vez de usar la corriente, que depende del tiempo, uso el valor eficaz. O sea, ahí se ve la utilidad de este valor eficaz porque permite esa analogía. Entonces, si yo en algún circuito ya conozco el valor eficaz de la corriente, puedo rápidamente estimar cuál es la potencia media disipada, multiplicando por la resistencia en ese tramo, ¿no? Bien. Bueno, entonces esto es general, ¿no? Y vale para cualquier circuito. Uno tiene estas dos formas de obtener la potencia media disipada. Una es en términos de la FEM en ese tramo y de la corriente en ese tramo, los valores eficaces y el coseno del desfasaje entre ambas. Y la otra es directamente con la corriente eficaz en ese tramo y la resistencia que haya en ese tramo. Bien, veamos ahora un ejemplo de eso, que es de nuevo el circuito RLC. Sí, acá Lucas pregunta si la potencia disipada no es siempre como calor. Sí, siempre va a ser como calor. Es la forma en que la vamos a ver. También, bueno, puede ser emisión de luz, ¿no? Si se trata de una lamparita, la lamparita se calienta y también emite luz. Que son, después vamos a ver que son ondas electromagnéticas, pero ahí hay una energía también en juego. Pero sí, a eso me refiero con la potencia disipada. O sea, usando el hecho de que la energía que yo entrego es siempre la energía que después se disipa. Hay un balance de energía siempre, y esa es la interpretación que le doy. No, si no hay resistencia, no va a haber disipación en ese tramo. Lo que vamos a tener en un tramo donde idealmente no tiene resistencia es una acumulación de energía en forma temporal, ¿no? Como vimos en los circuitos de corrientes transitorios, antes, que veíamos que se acumulaba energía en las inductancias o en los capacitores, se acumulaba o también se iba la energía, iba y volvía según era el tipo de situación en la que estaba. Y acá va a pasar lo mismo en estos circuitos, va a ocurrir eso también. O sea, si tengo tramos que tienen una combinación de cosas, pasa eso. Pero disipación solamente tengo en donde hay resistencia, ¿verdad? Pero resistencia hay siempre, ¿no? Más chico, más grande, siempre va a haber alguna resistencia no nula en cualquier circuito cuando digo que el circuito no es ideal. Bueno, volvamos entonces al único ejemplo que estamos viendo a lo largo de todo este tema de alterna, que es el circuito RLC. Como dije, en las prácticas van a haber otros circuitos. Pero una cuestión interesante y aplicada que tiene este circuito es el tema de resonancia, o lo que se llama resonancia. Que el tema de resonancia es algo que ustedes posiblemente conocen de Física 1, que era algo que aparecía, por ejemplo, cuando uno forzaba algún oscilador. Eso podía ser un resorte, ese resorte tenía una frecuencia natural de oscilación que tenía que ver con las propiedades del resorte y con las propiedades de la masa en la cual uno conectaba ese resorte. Básicamente la frecuencia era la raíz cuadrada de K sobre M, de la constante elástica sobre la masa. Esa es la frecuencia natural de oscilación del resorte, pero si uno venía y lo quería forzar con algo que también variase en el tiempo en forma periódica y con una forma sinusoidal, había un juego entre la frecuencia de forzado y la frecuencia natural del resorte.
si yo lo forzaba en sintonía con la frecuencia natural de resorte, o sea, la misma frecuencia, lograba la mayor amplitud posible. O sea, eso es el fenómeno de resonancia. Lo mismo, la misma situación pasaba con el tema de una hamaca, de pensar si alguien está sentado en una hamaca y eso tiene una frecuencia natural de oscilación, que tiene que ver con la frecuencia del péndulo, ¿no? También ahí hay una raíz cuadrada de la longitud del péndulo dividido la masa, o algo por el estilo, al revés. Y esa frecuencia natural que tenía el péndulo, si yo le iba dando empujones con una frecuencia en sintonía, sincronizada con esa frecuencia, iba a lograr la mayor amplitud, que es el ejemplo de la hamaca, de que si yo sigo haciéndolo con esa frecuencia, el niño que está en la hamaca termina dando vuelta alrededor, ¿no? Bueno, eso mismo en los circuitos estos que estamos viendo, y que si ponemos inductancias y capacitores, ya vimos que tienen un comportamiento oscilatorio en algún tramo, ¿no? La resistencia siempre tiende a matar esas oscilaciones, pero vieron ustedes, y vimos acá también en la teórica, en los circuitos, en la parte transitoria, si uno no tenía ninguna resistencia, el circuito LC solamente tenía esa oscilación natural. O sea, había una frecuencia natural de oscilación de este circuito que podía estar, digamos, amortiguada por la presencia de una resistencia. Bueno, ahora si yo a ese tipo de circuitos lo fuerzo con una FEM, que viene con una frecuencia propia de esa FEM, va a pasar algo parecido al tema de la hamaca, que es que si la FEM está en sintonía con la frecuencia natural que tiene el circuito, voy a poder lograr la mayor corriente posible. ¿Sí? En amplitud, o sea, la mayor amplitud de corriente. La corriente va a oscilar en el tiempo, va a pasar por valores positivos y negativos y por el cero, pero la amplitud que voy a lograr va a ser máxima cuando la frecuencia esta esté en sintonía con la frecuencia de oscilación. Entonces, eso que uno esperaría que pasa porque sabe, digamos, el comportamiento de las cosas oscilando cuando uno las fuerza, de física 1, veamos si las cuentas nos lo dicen, ¿no? Y van a ver que sí, y las cuentas en este caso vamos a utilizar todo el formalismo este que estamos viendo de corriente alterna. Bien, entonces, repasemos un poco para este circuito. Decimos que vale esta ley de Ohm aplicada a las tensiones y corrientes complejas. Entonces eso nos dice que la tensión compleja de la FEM es la impedancia del circuito por la corriente compleja que está circulando por ese circuito. En términos de la amplitud, esto lo dijimos hace un ratito, las amplitudes están relacionadas de esta forma y los valores eficaces, por lo tanto, también están relacionados de la misma forma, donde aparece el módulo de Z. Z, ¿quién es? Es la impedancia de este circuito, que va a tener una parte real y una parte imaginaria, que es la reactancia, y su módulo va a ser, como el módulo de cualquier número complejo, la suma del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, todo raíz cuadrada. De esta relación, de la relación entre los valores eficaces, saco que la corriente eficaz es la FEM eficaz dividido el módulo de Z. Y entonces, si quiero calcular la potencia media disipada, acabamos de ver que es la corriente eficaz al cuadrado por R, donde R era la parte real de la impedancia del circuito, que acá coincide con la resistencia, ¿no? Ahora lo vamos a decir, pero ya lo sabemos que en este circuito la impedancia, la parte real, es la misma R. Y la corriente eficaz está al cuadrado, en vez de escribirla así, la voy a poner como el cuadrado de esto, que es epsilon eficaz al cuadrado, dividido el módulo de Z al cuadrado. De forma tal que entonces, reemplazando por el módulo de Z, que es esta presión que tengo acá, tengo escrita en esta expresión que la potencia media es en función de datos que yo supongo que tengo, que son el valor eficaz de la fuente, que es algo que me dan porque me dicen, tenés una fuente de tantos volts, y entonces conozco su valor eficaz, es la amplitud de la fuente dividido a la raíz cuadrada de 2, las resistencias las conozco, la impedancia, la reactancia también la voy a conocer. Bueno, ¿cuánto vale la reactancia? En este circuito es la parte imaginaria de la impedancia,
que recordemos que para este tipo de circuito tenía la parte de la inductancia es omega por L, y la parte del capacitor es 1 sobre omega C. ¿Sí? ¿De dónde salía esto? De escribir la impedancia de cada una de las partes, ¿no? La impedancia de la resistencia es R, la impedancia de la inductancia es J omega L, y la impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C o menos J sobre omega C. Entonces, la parte que está multiplicada por J en la impedancia es la parte imaginaria, y lo que está multiplicado por J es el omega L y el 1 sobre omega C, con signo menos. Entonces, la reactancia o la parte imaginaria de la impedancia es este término que está acá. ¿Sí? Bueno, y eso aparece como el cuadrado acá adentro, y entonces ahora lo pienso de esta forma, digo, yo tengo una fuente que me está entregando un cierto voltaje variable en el tiempo, y tengo esta disipación media que está dada por los valores de los elementos y por la intensidad de la fuente, de alguna forma. Esto depende de, bueno, básicamente de los valores de los elementos y de la intensidad de la fuente, pero como se ve también depende de la frecuencia, o sea, la frecuencia con que yo estoy forzando también influye en la potencia media disipada. ¿Por qué? Porque la frecuencia aparece acá justo en la reactancia, es en la única parte que aparece, ¿no? En la resistencia no aparece ninguna frecuencia, pero en la reactancia, en la X esta, sí aparece la frecuencia allí. Entonces el comportamiento o la potencia media que esto tenga, al depender de la frecuencia, bueno, va a ser alguna función que uno puede estudiarla y ver cuándo es máxima, cuándo no lo es, y cuáles son sus límites. Bueno, es fácil darse cuenta que el máximo de esta función, pensada como función de la frecuencia, va a ocurrir cuando esta cantidad sea lo más chica posible. ¿Sí? Y esta cantidad, o sea, la X, ¿no? El cuadrado que aparece acá, va a ser lo más chica posible cuando sea 0. Porque como está el cuadrado, digamos, su valor mínimo va a ocurrir en el caso en el que esto sea 0, que es un caso que puede ocurrir, que es posible, y eso ocurre cuando omega L es igual a 1 sobre omega C, o pasando el omega este para acá al lado, queda omega cuadrado igual a 1 sobre LC, o omega igual a 1 sobre la raíz de LC. ¿Qué es ese valor? 1 sobre la raíz de LC. Bueno, si recuerdan el circuito oscilatorio LC que vimos hace la clase pasada, y que creo que también algo vieron en la práctica, es la frecuencia crítica de ese circuito, la frecuencia natural, lo que yo podría llamar la frecuencia natural de oscilación del circuito, cuando no lo estoy forzando con ninguna fuente. O sea, si yo tengo este circuito LC, habíamos visto que esto daba oscilaciones de la corriente, de los voltajes y también de la energía de un tramo al otro, con esta frecuencia. Entonces lo que veo es que, retomando, ¿no? Es que la potencia media va a ser máxima justamente cuando la frecuencia sea la frecuencia natural. O sea, eso que habíamos, digamos, anticipado por saber de este tipo de sistemas oscilatorios forzados, bueno, acá también pasa, no es una excepción, el circuito RLC es un sistema oscilatorio forzado, y veo que si la fuente está en fase con la frecuencia natural del circuito, la potencia disipada va a ser máxima. Eso está acá repetido en esta página. A esa frecuencia entonces particular, que es la frecuencia natural, se la llama también la frecuencia de resonancia. En general, la potencia media se puede reescribir ahora usando esa frecuencia de resonancia y usando algunas cantidades, como está escrito en esta expresión larga que tengo a continuación. Recordemos a lo que habíamos llegado. La potencia media era esta expresión, donde aparecía la reactancia y la resistencia. La reactancia acá las estoy escribiendo explícitamente. Para este circuito es omega L menos 1 sobre omega Z, eso hay que elevarlo todo al cuadrado. Y esto ahora lo voy a ir reescribiendo utilizando este nombre que se llama omega C, la frecuencia característica del circuito, 1 sobre la raíz de LC,
y lo reescribo de esta forma como está aquí, y finalmente, esto hay que hacer algunas cuentas acá, pero se puede, es así, ese es el resultado, y finalmente lo escribo de esta forma un poco más compacta, donde me apareció esta cantidad alfa, que es R sobre L, dividido 2, R sobre 2L, que es una cantidad que aparecía también en los circuitos transitorios, que tenía que ver con la constante de amortiguamiento del circuito RLC. ¿Sí? Acá vuelve a aparecer esa cantidad, bueno, sale de las cuentas que está así metida. Lo que se ve, de nuevo, en estas expresiones está escrita explícitamente, aquí como función de omega, la potencia media disipada. Entonces, esta función de omega la puedo graficar y estudiar un poco su comportamiento asintótico. Bueno, lo que ya vimos es que esta función es máxima cuando omega vale omega c, acá reobtengo eso, acá veo que cuando omega vale omega c, este es lo más chico posible y esta función va a ser máxima. En ese caso, fíjense que lo que pasa allí, si omega vale omega c, esto me da 0, entonces estos dos términos que son iguales, se cancelan, acá me queda 1, y me queda que la potencia máxima es el valor eficaz al cuadrado dividido R. Sí que sería la potencia disipada en un circuito de corriente continua, cuya FEM continua es este valor epsilon eficaz. Ese es el pico entonces de esta función. Y después otra cosa que puedo ver es que si omega tiende a 0, esta expresión tiende a 0, ¿no? Porque tengo un 0 acá arriba y acá abajo tengo algo distinto de 0, porque si omega tiende a 0, esto queda omega c al cuadrado acá al cuadrado, o sea, me queda una omega c a la cuarta, esto se va, pero es fácil ver que esta potencia media disipada, cuando la frecuencia es muy chica, cuando omega tiende a 0, va a 0. Y lo mismo cuando omega va a infinito, fíjense qué pasa, acá tengo un infinito arriba, acá tengo otro infinito, pero acá tengo un infinito más grande porque está omega al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Sí, esta expresión salía de antes, de que yo tenía la reactancia acá elevada al cuadrado, y la reactancia la tenía escrita, bueno, con esta forma, y ahí ves, por eso me quedaba este cuadrado de un cuadrado. Pero bueno, la cosa es que cuando omega va infinito, este infinito más grande que este, me queda 1 sobre infinito, o sea, me da 0. También tiende a 0. Que es, entonces, el comportamiento asintótico de esta función es que tiende a 0 cuando omega tiende a 0, tiende a 0 cuando omega tiende a infinito, y en el medio, en el valor crítico, omega c, o valor característico, tiene un máximo. Entonces tiene esta forma, y uno puede definir una cantidad que tiene que ver con el ancho de esta campana que le da la función, ¿no? El ancho de esta campana va a tener que ver con la forma de esta función, y la forma de esta función tiene que ver con los elementos que tengo, en particular con este valor de alfa que aparece acá. Bien, ¿cómo uno puede definir o cuantificar ese ancho? Lo que se hace o se pide es que la potencia media en 2 puntos de este gráfico corresponda a la mitad del valor máximo. O sea, pido que encontrar los valores, estos que llamo omega 1 y omega 2, para los cuales la potencia para ese valor de omega sea la mitad del máximo. O sea, pongo como condición que la potencia para esos valores de omega sea el máximo dividido 2. O sea que entonces, lo que tengo que pedir es, de esta ecuación que está acá, P de omega, que es esto que tengo acá bien a la derecha, igualarlo a el máximo dividido 2. El máximo, el valor máximo es este epsilon eficaz al cuadrado dividido R, dividido 2, eso, ¿no? Para pedir los valores de omega que cumplan eso. De ahí cancelo el epsilon eficaz al cuadrado dividido R, que me queda esa igualdad de los dos lados, y me queda que todo este factor tiene que ser igual a 1/2. Entonces acá tengo que hacer el despeje de qué valores de omega cumplen esto. Bueno, el 2 lo paso para allá, y todo este
cosa que tengo acá dividiendo lo paso para la derecha, me queda un polinomio un poco complicado de orden 4, porque hay un omega cuadrado acá al cuadrado. La cosa que algunas cosas se cancelan y es posible de ver que es fácil de ver, encontrar las 4 raíces de ese polinomio, porque queda como se puede factorizar y queda como 2 polinomios cuadráticos multiplicados entre sí, y uno obtiene entonces, para cada uno de esos polinomios cuadráticos hay 2 raíces, y uno obtiene entonces las 4 raíces que tiene eso. Resulta que de esas 4 raíces que esa ecuación da, hay 2 que son negativas, esas las descarto, me quedo con las 2 positivas, estoy en el dominio de frecuencias positivas, y de las 2 positivas entonces quedan de esta forma, quedan las 2 raíces positivas que tiene esto, son más menos alfa, más la raíz cuadrada de alfa cuadrado más omega c al cuadrado. Lo que sale de acá, entonces estas 2 raíces corresponden a estos 2 puntos en el gráfico, ¿no? Hay una que es más grande que otra, la que tiene más alfa sería la omega 2, y la que tiene menos alfa sería la omega 1. Ambas son positivas justamente porque le estoy sumando un término que es más grande que alfa, o sea que aún cuando le reste alfa, me sigue dando positivo. Y el delta de omega, que es la diferencia entre estas 2 frecuencias, o sea que eso medía el ancho de la campana, es hacer la resta de estas 2 cosas, y en la resta se me va esta raíz cuadrada, felizmente, y me queda 2 veces alfa. Que alfa, como lo tenía definido allá, es R sobre 2L, o sea, me queda R sobre L. O sea que el ancho de banda, y esto se llama el ancho de banda de frecuencias, en donde la potencia es mayor que la mitad de la media, o sea, es una potencia apreciable, está dado por la resistencia dividido la inductancia. Bien. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto en la práctica? Bueno, esto sirve para tener armar lo que se llama un selector de frecuencias o un sintonizador. Porque yo o sea, ¿de dónde partí? Tengo un circuito que tiene una FEM variable con una cierta frecuencia y le pongo a la derecha estos elementos y veo que la potencia que disipa ese circuito, o sea, la energía que me entrega, en algún sentido, si yo le conecto algo y quiero ver cuánta energía me entrega, cuánta energía me disipa, está controlada por esos elementos, pero esa energía va a ser, o esa potencia media va a ser máxima, para una dada de frecuencia de forzado, y para otras frecuencias va a ir variando, en algunas se va a anular y en otras también. Pero hay una cierta banda de frecuencias para la cual la potencia es suficientemente grande como, qué sé yo, para alimentar alguna lamparita o algún instrumento que yo quiera alimentar. Entonces, de esa forma eso me permite seleccionar algunas frecuencias o descartar otras. Si yo vengo y le trato de forzar con una frecuencia muy grande, ese circuito la va a rechazar. O sea, ahí cuando lo trate, y físicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo trate de forzar con una frecuencia muy grande, el que va a oponerse mucho y decir, no, no quiero esa frecuencia tan grande, es el inductor. El inductor se opone a esa frecuencia muy grande y no deja pasar mucha corriente. A su vez, si yo vengo de una frecuencia muy chica, el que va a poner el freno es el capacitor. El capacitor dice, no, yo ya me cargué, no quiero que me tires más carga, y se va a oponer a que haya corriente, que circule corriente por allí. Entonces, es ese juego entre estas 2 cosas que aparece aquí, ¿no? En el signo de en el valor de esta reactancia, está metido ahí la física esa que uno entiende, está metida en la cuenta, me dice que tengo un juego entre que en algún rango de frecuencias, bueno, ahí se conforman en uno y otro y dejan pasar una cierta cantidad de corriente, y esa corriente es la que puedo apreciablemente utilizar. Bien, entonces, si uno, por ejemplo, ahora viniese con una fuente que es una suma de muchas
frecuencias, y eso pasa, por ejemplo, cuando uno tiene ondas de radio, que vienen, en las ondas de radio, vienen ondas de muchas frecuencias posibles. Uno, de hecho, a cualquier señal periódica la puede descomponer por un teorema genial de Fourier en suma de muchas frecuencias sinusoidales. Pero entonces cualquier señal que sea variable en el tiempo con una cierta periodicidad, la descompongo en una suma de señales de distintas frecuencias, con un dispositivo como este puedo seleccionar las frecuencias aquellas que tengan que ver con la resonancia natural de este circuito. Y eso es la base de un circuito de sintonía en el cual, ajustando estos elementos, yo puedo seleccionar un rango de frecuencias, dado por este ancho de banda, que a mí me interese seleccionar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una radio, sería una antena que me está emitiendo señales de radio de varias radios diferentes, pero cada radio la hago montar en alguna frecuencia, en una frecuencia diferente de las demás radios, de las demás emisoras. Con un circuito de este lado de sintonía puedo elegir la radio que yo quiero, y eso es lo que hacen el dial de las radios viejas. Lo que hacía es ajustar algo. En general lo que se ajusta es el capacitor, esa manijita que uno tenía en las radios analógicas. Lo que hacía era cambiar el capacitor de algo, de un elemento adentro de un circuito, y sintonizar la frecuencia que uno quería para cada una de las radios. Naturalmente uno quiere que esa sintonía sea lo más fina posible. ¿Qué quiere decir que sea lo más fina? Bueno, que esta campana sea lo más angosta posible. ¿Para qué? Para yo sintonizar solamente esa radio, y que no se me empiecen a mezclar radios, como suele a veces suceder cuando se mezclan radios de distintas, cuando están muy pegadas las frecuencias de la radio, se mezclan, ¿no? Para eso la autoridad competente de las radios les dice a cada una que emitan en diferentes frecuencias, pero siempre hay algunas radios que se meten y se superponen a otras, o tienen frecuencias muy parecidas, y empieza ahí a haber ruido. Bueno, cuanto más fino sea el sintonizador, mejor voy a poder distinguir una radio de otra. O sea, cuanto más finita sea esta campana. Entonces, una cantidad que se suele definir es lo que se llama el factor de calidad, que es una variable sin dimensiones, adimensional, que es el cociente entre la frecuencia característica del circuito y el ancho de banda delta omega. Si cuando este delta omega sea muy chiquitito, este factor de calidad va a ser muy grande. En términos de los valores que teníamos nosotros para el circuito RLC, el delta omega habíamos dicho que era R sobre L, y omega C era 1 sobre la raíz de LC. Entonces uno hace esta cuenta. Uno hace esta cuenta, lo que le queda es que puede escribir este factor de calidad como el cociente de dos resistencias. Esta RC es un nombre que le doy, ¿no? Esto tiene unidades de resistencia. Y da esta raíz cuadrada de L sobre C. Nada, esto me caracteriza el factor de calidad de un circuito, que otra vez tiene que ver con los elementos del circuito. O sea, la calidad de un sintonizador la puedo controlar con estos valores de tanto la resistencia con los valores de inductancia y capacidad. En general, lo que se ve es que siempre voy a mejorar la calidad de mi sintonizador si la resistencia es chica, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que este Q sea grande. Y para eso entonces necesito que este delta omega sea pequeño. Bueno, posiblemente vean en la práctica algún ejemplo de esto. Acá yo tengo un ejemplo numérico que puse para dar algunos valores. No lo hago muy frecuentemente, pero eso debería hacerlo más frecuentemente, de poner valores numéricos para tener idea de las cosas mundanas que uno puede encontrarse. En este ejemplo, por ejemplo, tengo una resistencia de 60 ohms,
una inductancia de 1/10 de Henry y un capacitor de 8 microfaradios. La frecuencia característica de ese circuito, que es 1 sobre raíz de LC, me da 1100 Hz, o sea, 1 kHz más o menos. El ancho de banda, ese, fíjense que para este circuito me da 600 Hz haciendo R sobre L, y esto tiene un factor de calidad medio pobre de 2. ¿Sí? Siendo que la frecuencia característica es del orden de los 1000 Hz, y mi sintonizador es de la mitad de eso, no es un gran sintonizador. Si yo esto lo enchufo a una toma de 220 volts, recordemos que ese es el valor eficaz del voltaje en el hogar, y la frecuencia, esto que había dicho antes, la frecuencia angular es 2π por la frecuencia típica que tienen los voltajes hogareños, que es de 50 Hz, me da 314 Hz, había dicho algo así que era 300 y pico, no me acordaba el número exacto, pero es por ahí. Fíjense qué pasa con las impedancias. El valor de omega L, que es la impedancia de la inductancia, o su módulo, es unos 30 ohms, mientras que el de la capacitor, que es 1 sobre omega C, para esta frecuencia, o sea, para la frecuencia de este forzado, es unos 400 ohms. O sea que este circuito está básicamente dominado por la capacidad. Cuando pasa eso, uno dice que el circuito es muy capacitivo. Si fuese al revés, que estuviese dominado por la inductancia, sería más inductivo. Bueno, el módulo total de la impedancia lo obtengo del módulo este de R cuadrado más X cuadrado. El X tenía que ver con la resta de estas dos cosas, así que era un poco más chico que esto. Y el módulo total me da 371 ohm. El valor eficaz de la corriente, es el valor eficaz del voltaje dividido el módulo de Z, eso me da un 0,6 amperes. Y si calculo la potencia máxima que disiparía este circuito a esta frecuencia, que es la corriente eficaz al cuadrado por R, eso es lo que aprendimos hoy, me da 22 watts. Que es un valor, bueno, chiquito. Si quisiera alimentar una lamparita con esto, estoy ahí, no sé, algo se ilumina, pero poco. Si quiero aumentar la frecuencia, perdón, la potencia, y lo quiero hacer sin variar la frecuencia, o sea, pues la frecuencia con la que yo cuento es la frecuencia de mi casa, que es 50 Hz, y esa no la puedo variar, entonces ahora cambio un poco el ángulo, digo, yo quiero lograr la resonancia sin tocar la frecuencia. Yo sé que si yo muevo la frecuencia, o sea, si lo pienso de esta forma, como que la potencia depende de la frecuencia, yo sé que si yo muevo la frecuencia, entonces en ese caso de mi hogar debe estar por acá, y si lo muevo a la frecuencia crítica, que eran 1100 Hz, ¿sí? Que es el valor que tenía este circuito, ¿sí? O sea, si me muevo de los 314 que tengo a los 1100, sé que voy a sacar la potencia máxima. Pero otra cosa que puedo hacer es, en vez de mover la frecuencia con la que yo estoy forzando, es mover la frecuencia crítica, cambiando ya sea el capacitor o la inductancia. O sea, muevo, en este gráfico, muevo el valor de la frecuencia crítica. O sea, voy a obtener otro gráfico, no va a tener esta forma, o sea, va a tener esta forma, pero va a cambiar, digamos, de lugar el pico y también posiblemente el ancho de banda. Si yo cambio los valores del circuito, cambia también el ancho de banda. Ahora, si yo lo único que cambio es el capacitor, fíjese que el ancho de banda no cambia, porque el ancho de banda depende de R y L nada más. Entonces, si solamente cambio el capacitor, lo que voy a hacer es trasladar, mover esto para allá. El ancho de banda va a quedar igual. Pero si muevo eso y acerco la frecuencia crítica a la frecuencia de mi forzante, voy a tener mejor potencia o más potencia disipada. Bueno, veamos cuánto daría en este caso numérico. Esto está escrito acá abajo, cuando se vaya esta barra, que nunca aprendí cómo sacarla, ahí está.
pedir la resonancia es pedir que omega L sea igual a 1 sobre omega C. Y entonces lo que hago es, si no quiero cambiar la frecuencia, es ajustar C para que 1 sobre omega C valga lo mismo que omega L. Omega L, lo tenía escrito por ahí, es 30 ohms. O sea, entonces pido que 1 sobre omega C sea 30 ohms, y de ahí despejo C. Y me da que C tiene que ser 100 microfaradios. Entonces, si yo cambio el capacitor que tenía, que era de 8 microfaradios, por otro que es bastante más grande, 100 veces más grande más o menos, con ese lograría la resonancia. La impedancia, si vuelvo a hacer la cuenta, me va a dar 60 ohms, y la corriente ahora eficaz me va a aumentar bastante a 3,7 amperes. Si hacen la cuenta de la potencia, como la potencia va como la corriente al cuadrado, la potencia aumenta mucho más aún y me da una potencia medio bestial de 800 watts. Entonces, bueno, con esto uno ve el poder de esta resonancia, que es cambiando un poco algún parámetro, cómo uno puede ajustar y conseguir la potencia mayor posible que tenga un sistema. Por supuesto no tiene por qué uno llegar a ese valor máximo. En este caso me alcanzaría, si quiero tener mayor potencia disipada, con aumentar un poco más el capacitor, pero no tanto. Bien. Bueno. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Pareciera que no. Así que seguimos un poquito más para ver el último tema de hoy, que está relacionado con todo esto y con ideas que ya de a poco fuimos viendo, que en este caso es formalizar esto en una cosa que se llama los filtros, ¿no? Y definir un par de funciones para eso. Los filtros son, o sea, el que vimos recién es un ejemplo de un circuito de sintonía, en donde vimos que eso podía servir como idea para sintonizar algún rango de frecuencias. O sea, seleccionar de una fuente que tiene una combinación de muchas frecuencias, con una suma de señales con distintas frecuencias, seleccionar a las frecuencias que yo quiera o un rango de frecuencias que yo quiera. Y la idea genérica de eso es lo que se llama un filtro, en donde uno en un filtro lo que va a tener es, el filtro es el circuito que yo le pongo a una situación en donde tengo un voltaje de entrada, que depende del tiempo, esto es una T, no un signo más, es mi T, que me faltó hacer la curvita. Tengo un voltaje de entrada que está dado por algo, una señal que viene de este lado, del lado izquierdo, y del otro lado miro un voltaje de salida. Ambos dependen del tiempo. El voltaje de entrada va a ser esta función cosenoidal, que la puedo escribir como esta parte real del número complejo, y el voltaje de salida va a ser lo mismo, una función cosenoidal, y la puedo escribir como la parte real de esta exponencial compleja. Y en el medio acá tengo este circuito, que ahora vamos a ver qué tipos de circuito uno puede tener, pero en principio tengo cualquier cosa. Acá adentro con elementos de los del tipo que vimos aquí, que son resistencias, inductancias y capacitores. O sea, combino las cosas. ¿Podrá tener de fase la saliente? Sí. Sí, puede tener desfase, está metido en este epsilon S acá. O sea, este epsilon E y este epsilon S son números complejos. O sea que este epsilon E lo podría escribir como una amplitud por E a la coseno de un phi sub E. Y este como una amplitud por un coseno a la phi sub S. Y ese phi sub S y ese phi sub E no tienen por qué ser iguales, ¿no? Entonces, sí, acá, claro, por ahí no se ve explícitamente que puede haber un desfasaje, pero sí, lo puede haber y de hecho lo va a ver, ahora vamos a ver. Igual mucho no me voy a preocupar por eso, lo que más va a interesar es la amplitud de salida, ¿no? Porque
en última instancia, si lo que me interesa es esa amplitud, me alcanza con ver esa parte. Bien, y uno define una cosa, una función que se llama la función de transferencia, que es una función compleja, porque da un número complejo de resultado, que es justamente el cociente entre estas dos tensiones complejas, entre epsilon s y epsilon e, complejas, ¿no? como números complejos. O sea, la parte temporal está metida en la exponencial acá, y después si quiero la obtengo multiplicando esta señal, este valor, digo, este número complejo por e a la j omega t y tomo parte real, pero para la función de transferencia la defino sin esa parte temporal, como el cociente entre estos dos números complejos. Que en principio, esto, como ya sabemos, por el hecho de que acá adentro puede haber inductancias y capacitores, y esas inductancias y capacitores me introducen una dependencia con la frecuencia, ¿sí? Como vimos que la impedancia de esos elementos tenía que ver con la frecuencia, entonces esta función de transferencia, en principio, puede depender de la frecuencia y va a ser así, ¿no? Ahora vamos a ver en los ejemplos, en dos casos, cómo es así. Pero bueno, entonces digo, esta función, así se llama, función de transferencia, que al ser un número complejo, siempre también lo puedo escribir como su módulo por una fase, que la llamo phi. El módulo de la función de transferencia, tal como está definida, es el cociente entre los módulos de los dos valores complejos, de las tensiones, y la fase, que sería el argumento de este número complejo, por las propiedades de los números complejos, si yo tengo dos números, un número dividiendo al otro, el argumento de este número complejo, que es este dividido este, es el argumento del de arriba, del numerador, menos el argumento del denominador. Es decir, que si la fase, la FEM entrante defino como la fase 0 inicial, el argumento de la función de transferencia es directamente el argumento de la función de salida, que es esta, ¿no? O sea, el único desfasaje que aparece es este respecto al de la fuente. O sea, si relativizo todo a la fase de la fuente, digo que sea 0. Bien, bueno, entonces me voy a fijar más que nada, entonces, como dije, en la parte de la amplitud, que sería el cociente entre los módulos de la tensión de salida y la tensión de entrada, y eso es lo que se llamó la función de transferencia. Entonces veamos dos ejemplos de estos filtros y los ejemplos más comunes. Uno es lo que se llama el filtro pasa-altos, que naturalmente, por lo que ya habíamos estado hablando, pasa-altos viene de dejar pasar las frecuencias altas y frenar las frecuencias bajas. Bueno, uno se acuerda que para frenar las frecuencias bajas, ¿qué tengo que usar? Un capacitor. Entonces le pongo un capacitor a ese circuito. Y este filtro lo armo. O sea, acá el cuadrado que yo tenía en la página anterior, que me definía el circuito, sería este cuadrado. Está la tensión de entrada, que acá puede haber alguna señal cualquiera, una FEM de frecuencia variable, y acá es la tensión de salida que mido entre los bornes de esta resistencia, tengo este circuito con un capacitor y una resistencia. Ese es todo mi circuito. Entonces lo que voy a decir es que la tensión de salida, en este caso la tensión compleja en principio, aplico esta ley de Ohm para este circuito, es la resistencia por la corriente, directamente entre estos dos puntos, eso es lo que digo, y la corriente es la corriente que circula por este circuito. Voy a suponer que cuando uno mide siempre entre dos bornes, lo que hace es poner un voltímetro, que es algo que tiene una resistencia infinita. Y entonces voy a suponer que no circula corriente por acá. En realidad sí circula, es una corriente muy pequeña, la corriente que circula por acá, es la corriente muy pequeña que deja pasar el voltímetro con resistencia tan grande, deja pasar una muy pequeña corriente que me alcanza para medirse, ¿no? Pero esa corriente la voy a despreciar en la resolución de este circuito, y voy a pensar que este circuito simplemente es un circuito que tiene una fuente, dada por esta epsilon e, y la corriente circula por allí. Entonces aplico las leyes que conocemos de estos circuitos de alterna, que me dicen que la corriente es directamente el valor de la fuente dividido la impedancia Z.
¿Cuánto vale la impedancia de este circuito? Bueno, recorriéndolo así, la impedancia es la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor, que es 1 sobre J omega C. O sea que la expresión que tengo para la tensión de salida, ¿sí? Vuelvo a decirlo, es R por I lo reemplazo por epsilon E sobre Z, y epsilon E sobre Z es esto, multiplicado por R. O sea, reagrupando un poco las cosas, me queda me queda esto que está escrito acá, J omega RC dividido 1 más J omega RC por el epsilon E acá, que tenía arriba. La función de transferencia, entonces, explícitamente, que es el cociente entre ES y epsilon E, es esta función que está acá adelante, ¿sí? Que acá vemos que esto depende de omega, ¿sí? Que es lo que yo había dicho antes, ¿no? La función de transferencia en general va a depender de omega. Y eso es lo que tiene, es la utilidad que tiene esto, que es como depende de omega, bueno, yo puedo ajustar las cosas para filtrar algunas omegas y dejar pasar otras. Bueno, acá utilizo una notación que es recordar que el tiempo característico de este circuito RC, que tenía que ver con el transitorio, era este tau, que era R por C, o sea que entonces reemplazo este factor RC que me aparece en estos dos lugares por tau. Entonces esto me queda J omega tau dividido 1 más J omega tau. ¿Sí? Esto tiene unidades de tiempo, o sea que multiplicado por frecuencia está bien, no tiene unidades, y esta función está bien definida sin ninguna unidad. O sea, adimensional. El módulo de la función de transferencia va a ser, bueno, el módulo de este número complejo, que es directamente omega tau, dividido el módulo de este otro número complejo, que es la raíz de su parte real, es 1, más su parte imaginaria al cuadrado, que es omega al cuadrado, tau al cuadrado. El desfasaje sale de mirar el desfasaje entre estos dos números complejos. Eso da pi sobre 2 menos el arco tangente de omega tau. Este arco tangente sale de que este número complejo, su fase está dada por, o sea, la tangente de la fase de phi está dada por omega tau dividido 1. O sea que la fase es el arco tangente de ese omega tau. Y el menos este viene de que está dividiendo acá. Y bueno, la fase de este es fácil, es pi sobre 2. Entonces, esto sí introduce en general un desfasaje, que además depende de la frecuencia ese desfasaje, y también de las características del circuito del tau. Bueno, si grafico esta función de transferencia y miro algunos casos límites, bueno, ¿qué vemos? Vemos que para omega tendiendo a 0, la función de transferencia tiende a 0. ¿Sí? Eso se ve de la matemática de acá. Además se ve también que el desfasaje tiende a pi sobre 2. Mientras que para omega teniendo infinito, la matemática me dice que acá tengo un infinito, pero acá tengo otro infinito, raíz cuadrada, se cancela, me queda que la función de transferencia tiende a 1. Y el desfasaje en ese caso, el arco tangente de infinito es pi sobre 2, justamente porque es el ángulo que su seno da 0. Perdón, su coseno da 0. Y entonces me queda que el desfasaje tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? ¿Qué es lo que me dicen las cuentas? Me dicen algo que yo ya había anticipado, y es que este circuito deja pasar las frecuencias altas y frena las frecuencias bajas, ¿no? Que sabemos que es el comportamiento que tiene un capacitor, que es que cuando la frecuencia es baja y esto se cargó completamente, o sea, es un circuito prácticamente de corriente continua, no dejo pasar más corriente una vez que me cargué. Entonces las frecuencias bajas están fuertemente amortiguadas o frenadas. Si uno grafica la función de transferencia, tiene esta pinta, ¿no? Vale 0 para omega tendiendo a 0, y cuando omega tiende a infinito, en este gráfico, no sé si se llega a ver, está ahí tapado un poco por la barra, este es el eje de omega tau, puse acá para graficarlo en términos de omega tau, o sea, grafiqué esta función como función de omega tau, y para omega tau muy grande, esto tiende a 1. Es decir, este circuito, y de ahí su nombre, es un circuito que deja pasar las frecuencias altas. O sea, la función de transferencia vale 1 ahí.
que quiere decir que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, básicamente eso, y sin ningún desfasaje. O sea que este circuito para frecuencias altas actúa como un corto en donde dejo pasar todo lo que venga. Bien, bueno, ¿cómo haríamos un pasabajos? O sea, lo opuesto a este. Bueno, acá ya está puesto el dibujo, pero era de esperarse que se nos ocurra hacer esto. Sabemos que el capacitor y la inductancia tienen comportamientos opuestos. La inductancia tiende a oponerse a frecuencias altas porque tiende a oponerse a variaciones rápidas de la corriente. Y las variaciones rápidas de la corriente van a tener que ver con variaciones rápidas de la fuente. O sea que si la fuente tiene una frecuencia muy alta, la corriente que circula va a tener una variación muy rápida y la FEM va a tender a oponerse a eso. Dice, Pablo, no entendí que me dice que tenga un desfasaje. El desfasaje se da en el caso que vimos recién por el tema de la carga y la descarga. O sea, fíjate que ocurre cuando la omega es chica. ¿Sí? Cuando la omega es chica, este circuito se comporta como un circuito prácticamente de corriente continua, que es lo que vimos antes, y vimos que en ese caso el capacitor se cargaba. Lo que va a pasar es que se va a cargar, después se va a descargar, se va a cargar, se va a descargar, lentamente va a hacer eso, pero ese tiempo de respuesta que tiene el circuito a cargarse o no, es el que introduce el desfasaje entre la corriente que circula y la corriente que yo le quiero imponer, o sea, la frecuencia que le quiero imponer, o sea que es entendible que para frecuencias bajas haya un desfasaje. Mientras que para frecuencias altas no le doy tiempo a esto, a reaccionar, al circuito cargarse y descargarse. O sea, pasa todo muy rápido y ahí no le doy tiempo a ese desfase. O sea, le mando corriente más rápido de lo que el tipo responde. El tipo tiene un tiempo de respuesta, pero yo no le doy tiempo a esa respuesta. Lo cargo, así de rápido. Y eso mismo va a pasar ahora con el inductor, ¿no? que también tiene una respuesta que tiene que ver con la ley de Faraday, en donde hay una respuesta transitoria, ¿no? Acá alguien pregunta, me perdí de dónde sale que epsilon S es igual a R por I y epsilon E es igual a Z por I. Ah, bueno, esas son, digamos, es la ley de Ohm, perdón, aquí, es la ley de Ohm aplicada a distintos tramos de este circuito. Si yo me fijo en este tramo, la ley de Ohm aquí, en términos de los que vimos la ley de Ohm aplicada a estos circuitos de corriente alterna, ¿no? La ley de Ohm me dice que epsilon S, la tensión compleja epsilon S, es la impedancia de este tramo, que en este caso es R, por la corriente compleja en ese tramo que sí. O sea, eso me dice cuánto vale epsilon S acá. Mientras que si ahora pienso este circuito uniéndolo, o sea, imaginemos que aquí hay una fuente de FEM variable, cuya tensión compleja es esta epsilon E, y recorro este circuito, si recorro este circuito lo que digo es, me queda una ecuación, al plantear la solución de ese circuito, me queda una ecuación que del lado izquierdo me queda epsilon E, y del otro lado me queda Z por la corriente que circula por ese circuito, que es I. Por lo tanto, si yo quiero la corriente que circula por ese circuito, la despejo de esa relación y es epsilon E sobre Z. ¿Sí? Esas dos cosas que usé acá es básicamente la ley de Ohm aplicada a circuitos de corriente alterna. Que salía de una técnica, ¿no? Recordemos que eso salía de juntar todas las cosas de Faraday y Ohm en una sola ley compacta que me las agrupaba. Bien, bueno, estábamos entonces en el pasabajos.
y estaba diciendo esto que lo dije ya como 10 veces, después también lo pregunto cuando todo final, así que espero que quede grabado, que es que los inductores reaccionan frenando las frecuencias altas por la ley de Faraday, porque al haber frecuencias altas varía muy rápido la corriente, y al variar muy rápido la corriente, la FEM inducida es muy grande y además se opone a la FEM que yo le quiero poner. Bueno, veamos si las cuentas nos dan eso. Pero las cuentas para mí vienen después, que me sirven para quedarme contento de que lo que yo pensé intuitivamente está bien. Entonces hagamos las cuentas. La cuenta me dice aquí que la tensión compleja de salida, de nuevo uso que es Z por I, Z en este caso es R, y es I. Y vuelvo a decir que la corriente es, pensando esto como un circuito, la tensión está de entrada, epsilon E dividido Z. Z ahora cambió y es la Z dada por una inductancia y una resistencia, o sea, R más J omega L, que es la impedancia de la inductancia. Si lo que quiero es el cociente entre epsilon S y epsilon E, que es lo que llamé la función de transferencia, me da esto que está acá, R sobre R más J omega L, que también puedo escribir en esta forma adimensional, introduciendo este tiempo característico tau, que es L sobre R, que era justamente el tiempo característico del circuito RL en su etapa transitoria, que habíamos visto hace un par de clases. Y entonces, introduciendo este L sobre R como tau, esto lo puedo reescribir como 1 sobre 1 más J omega tau. Y aquí queda todo lindo adimensional. El módulo de la función de transferencia es otra vez el módulo de 1 dividido el módulo de esto, que es la raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado tau cuadrado. Y el desfasaje es la fase de 1 es 0, este no tiene parte imaginaria, y la fase de esto tiene que ver otra vez con el arco tangente de omega tau, o sea que me queda que es menos el arco tangente de omega tau. Y veamos ahora los casos límites para esta función de transferencia. Bueno, lo que vemos es que si la frecuencia tiende a 0, esto tiende a 0, me queda 1 sobre 1, o sea, la función de transferencia tiende a 1, y si la frecuencia tiende a 0, me queda el arco tangente de 0, que es 0, o sea, la fase tiende a 0. Mientras que si la frecuencia tiende a infinito, me queda el infinito acá abajo, 1 sobre infinito tiende a 0, o sea que la transferencia tiende a 0, y para omega infinito otra vez pasa eso del que me queda el coseno de pi sobre 2 ahí dividiendo, que me hace que la fase sea menos pi sobre 2. Entonces, en este caso, hay desfasaje para frecuencias altas, no lo hay para frecuencias bajas, y hay este comportamiento más, al que quiero prestarle más atención que al tema de la fase, que es el de la amplitud, y lo que veo es que la amplitud pasa como si nada cuando la frecuencia es baja y se frena completamente cuando la frecuencia es alta. O sea, las frecuencias altas, es esto que está escrito acá, que ya dije, esta es la vez número 11, en que por Faraday, a las frecuencias altas, la FEM inducida se opone a la FEM de entrada por mayor variabilidad de la corriente. Entonces, esto no deja pasar prácticamente nada de corriente, y entonces acá voy a medir una tensión muy baja. Si grafico esta función de transferencia, entonces tengo que para frecuencias bajas tiende a 1, y para frecuencias altas se va a 0. O sea que para frecuencias bajas el inductor prácticamente es como si no existiera, es como si fuese un cortocircuito y deja pasar todo lo que le mandan. Entonces, por eso este es un filtro que deja pasar las frecuencias bajas, y de ahí su nombre. Bueno, con esto terminamos hoy. No sé si hay alguna pregunta que quedó colgada. Nos queda una clase más para corriente alterna, que vamos a ver el tema de transformadores. Básicamente puede ser que sea una clase que
termine siendo más bien corta. Y eso sería el lunes próximo. Y después voy a dejar la última clase para ver ecuaciones de Maxwell, el tema de la corriente de desplazamiento, y llegaremos a ver las ondas que ustedes conocen de física 2. Me perdí, ¿hay alguna razón por la que L e I encierran? Por ahí es más fácil que te pregunte por acá. Sí, no entiendo la pregunta mucho. No, geométricamente, digamos, en el circuito ¿hay alguna razón por la cual como que veo que hay como una batería menos y más? No sé si realmente eh, la inductancia y el I como que encierran esa rama que está conectada al positivo. No sé si eso si tiene alguna No, razón no. o... Esto es una cosa para recordarme a mí desde dónde mido a dónde mido. O sea, mido desde acá hasta acá. Por eso pongo el más y el menos. Pero de hecho, si esta es una fe variable, esto va a ir Sí, cambiando el signo, ¿no? Alguna vez se va a hacer menos y otra vez se va a hacer más acá. Eh, no, esto me lo imagino. Es un esquema este nada más. Estoy pensando que de este lado, del lado izquierdo, donde tengo ahí el puntero, tengo una FEM que varía en el tiempo y eso une todo este circuito. El circuito lo estoy uniendo poniendo un cable entre estos dos bornes con una FEM en el medio de ese cable, ¿no? claro. Eso es lo que hago. Digo, la señal, o sea, enchufo mi circuito, que sería L y R, a esos dos bornes de mi generador. O sea, en este caso al enchufe de la casa, qué sé yo. Este es la pata, este es un borne y este es el otro de mis enchufes, y que siempre se usa eso de decir cuál es el borne positivo y cuál es el negativo en la casa. Sin embargo, uno sabe que el voltaje ahí va a ir variando de signo, va a ir cambiando de signo, ¿no? Claro. Y del Es otro eso, lado, no, esquema nada más. del otro lado, o sea, la medición, eh, que fue por ahí lo que más me confunde, o sea, lo que me incita a preguntar es, cuando vos estás midiendo tu transformación, digamos, de la señal, o sea, ¿es lo mismo dónde estás midiendo esa, como que tenés que medir después de ¿cómo harías? O sea, por ahí me serviría físicamente ver cómo harías para medir esa señal transformada, digamos. Bueno, una forma es, como dije, poniendo un voltímetro allí, o un osciloscopio si quiero, y si quiero medir todo el comportamiento temporal, ¿no? Pero pongo algo entre los dos bornes, entre los dos extremos de la resistencia que tenga. Ah, bien, Y generalmente cuando uno mide con un voltímetro, ese voltímetro tiene una resistencia, cuando lo pones en modo voltímetro, le pones una resistencia muy grande que deja pasar muy poquita corriente, y eso de que deje pasar muy poca corriente lo estoy usando para olvidarme de que hay parte de corriente que se fuga por ahí, ¿no? En este circuito que armé. Pero si no, pensalo como que yo tengo el circuito que yo le estoy poniendo, podría ser que yo quiera directamente la caída o la diferencia potencial en esa resistencia que tengo. O sea, que esta es la parte que a mí me interesa ver cuánto voltaje hay entre este y esto, cuánta corriente circula por esta resistencia. En última instancia lo que me interesa es la corriente, no más que el voltaje. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánta energía voy a disipar aquí. Entonces, una forma de hacerlo es midiéndolo, pero esa es, digamos, la forma de medirlo, como dije antes. Pero si lo pienso en abstracto, digo, bueno, yo quiero saber la corriente que circula por acá. Eso es lo que quiero. Y la corriente que circula por acá la puedo calcular de esta forma, ¿no? Todo esto está bien. Y la transferencia, de alguna forma, me va a medir cuánta corriente va a circular por acá, porque el voltaje de salida es proporcional a esa corriente. O sea, más allá de que yo lo mida o no. claro, sí, 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 Más allá de que buenísimo. yo lo mida, yo sé que esta cantidad es R por I, o sea que esta función de transferencia
si la divido por R me va a dar la corriente, que es la cosa que yo realmente por ahí me interesa saber, es cuánta corriente circula por este lugar. O sea, el filtro, si querés, es esta inductancia. La Claro, inductancia es la que hace del filtro. claro, el R te sirve para medir lo Claro, que sale. Sí, si sí, vos sí. colocaras una lamparita acá en esta parte, la R sería la lamparita. Claro. De hecho, quizás sí hubiese estado bien que busque algún videíto de algún ejemplo de esos, donde hacen estas cosas con eh, inductores y ven si la lamparita se ilumina o no, según cuánto sea el valor de inductancia, qué sé yo, ¿no? Bien. Gracias. No sé si se entendió. Sí.